Cuando Jesús especifica y dice, no les ustedes saber más allá de los misterios del reino. Por eso mucha gente quiere saber tanta parte de las escrituras, quieren conocer revelaciones tan ocultas, y no está mal, está bien, pero hay cosas que no se te van a ser reveladas porque ni aún Pablo, que conocía la revelación, decía, todo lo que ustedes me predican ya lo sé, pero dice, él decía, yo me hago uno de los menores de ustedes, seguiré aprendiendo, seguiré recibiendo de lo que estoy siendo enseñado. Y mira, una de las cosas generalmente que te quiero dar a través de este mensaje es de dejar la habladuría, de que muchas veces, así como enseña, ¿no? Había una madre que se presenta delante de Jesús y le dice, quiero que pongas a dos de mis hijos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y Jesús le dice, y la mujer dice, ¿cuál de ellos? Le dice a Jesús, ¿cuál de ellos se va a sentar al lado de tu trono? Y Jesús le dice, ninguno, porque el Hijo del Hombre, porque yo no he venido para servir, no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces tú tienes que tener conciencia de que darte cuenta de que de tu boca no tiene que salir habladuría. Muchas veces dices, estoy pasando por el afán, he pasado por esto, y hablas, lo escucha el pastor, lo escucha tu hermano, lo escucha la hermana, lo escucha, todo el mundo lo escucha. Dices, voy a hacer esto, voy a dejar aquello, voy a hacer esto, voy a cambiar en esto. Y ¿sabes qué? Es preferible mejor no decirlo, no digas nada, simplemente hazlo. Porque solamente ocúpate en servir, nada más sirve. Dice que Pedro, o generalmente todos los discípulos, hubo uno que dice que generalmente no consultó, simplemente se puso a servir. Cuando él empezó a llamar, hubo uno de ellos que le dijo, ¿sabes qué? Sin saber nada, pero creo que era el discípulo que sin saber nada, simplemente le dijo, sígueme, le dijo el Señor, y él obedeció. Hay gente que no sabe nada de escritura, no conoce nada y simplemente obedece a servir en silencio. Y eso es importante, no digas de lo que en tu camino, porque vas a dar el resultado que tú esperas de lo que dices. No digas, estoy pasando en el afán, porque vas a pasar el afán. No digas, estoy pasando necesidad, porque vas a pasar necesidad. No digas, estoy pasando tristeza, dolor, porque vas a pasar en eso. No lo llames, porque dice todo. Como dice Job, lo que temí pasó, por eso mejor no lo digas. No lo digas. He venido escuchando desde la carrera que tengo en el camino de Dios, de todo lo que he vivido en experiencia, y en estos años que Dios me ha permitido ver y conocer, es que mucha gente dice, voy a seguir en los caminos de Dios, voy a estar en los caminos de Dios, no me voy a mover por nada, ni por nadie, ni izquierda, ni derecha, ni nada, y voy a mantenerme al centro, y voy a estar ahí, voy a estar ahí, voy a estar ahí, y he visto gente que se ha ido. Por eso es preferible no decir nada, no digas nada, no generes con tu boca habladuría, que todo el tiempo estás diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo demás, y sabes que no lo digas, simplemente hazlo. Deja el afán, pero no lo digas, simplemente déjalo. Y empieza a servir en silencio, así como hizo Pedro, cuando Dios le dijo, sígueme, y simplemente empezó, sin saber nada, él tomó la decisión y comenzó a servir a Dios. Por eso deja la habladuría, ya no hables, comienza a hacerlo nada más. Ahora puedes decir posiblemente, es fácil, es sencillo, porque tú no sabes lo que estoy pasando, pero mira, mucha gente habla tantas cosas y lo puedes ver en experiencia. Mucha gente puede decir delante, tú escuchas, incluso tus oídos están atentos cuando tú escuchas a alguien decir, voy a estar en los caminos de Dios, nada me mueve, estoy perenne, sigo adelante, sigo firme. Y te das cuenta que ya no están esas personas. Te va a tocar vivir esa experiencia para que tú mismo sepas la diferencia, para que tú mismo puedas diferenciar cuánto es importante no decir nada, simplemente hacerlo, hazlo. Y vas a ver el resultado que genera lo que muchas veces vas a esperar. Yo me imagino a Dios diciéndote cada día simplemente deja. Cuando tienes el afán te dice deja. Y lo vas a dejar, ¿por qué? Porque sin necesidad de decirlo, Dios te está hablando, y cuando tú obedeces a lo que Dios te está diciendo, lo dejas. Y comienzas a servir, porque mira, Pedro pudo haber agarrado sus redes y decir en el camino, ¿sabes qué, Jesús? Te creo lo que estás diciendo, pero voy a llevar por si acaso mis redes, ¿ya? No,
Jesús le habló y le dijo, sígueme. Y Pedro entendió, ¿sabes qué? Solamente tengo que seguir al maestro. Y siguió y le sirvió y sencillamente ahí estaba. Por eso tú tienes que dejar la habladuría de lado y comenzar a hacer lo que Dios te dice que hagas. Comienza a servir en silencio, comienza a servir, nada más. Vas a ver mucha gente en experiencia que va a hablar muchas cosas en este tiempo, en este año. Van a empezar a decir, yo voy a seguir, yo voy a avanzar, yo voy a prosperar, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro. Y cuando te des cuenta y voltees, ya no vas a ver esas personas. ¿Por qué? Porque por su propia habladuría comenzarán a declarar, a decir, a confesar cosas que... Mira, hay gente que dice, voy a hacer esto para el Señor y no lo hace. Voy a hacer aquello para el Señor y no lo hace. ¿Por qué? Porque solamente son habladurías. Habladurías nada más. Por eso es mejor no decirlo y hacerlo. Esa es la diferencia. Eso da resultados. Eso da el resultado. ¿Por qué crees que mi familia o en general cada familia que estableció primero en el camino, que pudieron ayudar al pastor, empezamos así, sin decir nada? Sin decir tantas habladurías, sin decir habladurías, sencillamente nos enfocábamos en servir en silencio, en servir nada más. Así como Jesús lo llamó a Pedro, le dijo, sígueme, sírveme, y sencillamente él obedeció. Así también nosotros aprendimos a, sin decir nada, sin habladurías, sin hablar, sin nada de habladurías, sin habladuría, comenzamos a servir. Y estamos porque estamos en el lugar que estamos, porque hemos aprendido a servir en silencio y a servir, nada más. Cuando Dios te dice algo, hazlo, porque Dios te va a ayudar a que tú le sirvas como Él quiere que le sirvas. No necesitas hablar tanto, no necesitas tener habladuría, simplemente sirve y hazlo, porque ahí está la bendición en servir, pero no por algo que puedas recibir, no por un beneficio, porque muchas veces la gente va por un beneficio de Dios. Voy a hacer esto para Dios, para que Dios me dé esto. No. Comienza a servir. Si Pedro pudo haberle dicho, Señor, ¿sabes qué? Voy a llevar mis redes por si acaso, ¿ya? Entonces Jesús le hubiese dicho, ¿sabes qué? Ya, Pedro, por si algo falla, ¿ya? Por si algo falla, lleva, ¿ya? Pero Dios no falla. Dios no falla. Créeme, Dios no falla. Entonces, tú tienes que servir nada más. Cuando Dios te dice algo, hazlo. Deja la habladuría y comienza a servir en silencio, comienza a servir. Por eso el mensaje que puse en este día es solamente sirve, nada más. Deja la habladuría. La habladuría. No digas más de lo que esperas alcanzar en la cosa de Dios, simplemente hazlo. Si Dios te ha hablado moverte en esta área, si Dios te ha hablado moverte en esta forma, si Dios te ha hablado en esta manera de hacer las cosas, hazlo. Porque Dios no le va a hablar lo mismo que le habla a otra persona que lo que te habla a ti. Cada uno es movido según a lo que Dios le da una función. Por eso aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de las Escrituras. No hay de otra manera. Por eso medita la palabra de Dios. Mira, siempre en todos los mensajes voy a decir lo mismo. Medita la palabra de Dios para que tú aprendas a servirle y a honrarle, servirle. Grandes hombres sirvieron a Dios, pero también hubieron hombres que dejaron el camino. ¿Por qué? Porque su enfoque era otro, su manera de servir era otro. Servir es también escuchar al maestro, como lo dije anteriormente, pero también servir es saber hacer lo que Dios te dice sin consultar nada. Señor, pero mejor así. Señor, pero ¿por qué? Pero no le consultes, simplemente hazlo. Si Dios te ha dicho, deja el afán. Si Dios te ha dicho, deja eso que no te ayuda, déjalo. Porque esta es la esencia que te va a ayudar a que tengas un servicio espléndido, completo, lleno, que te va a saciar. Mira, la palabra dice que Dios, dice, no, todo aquel que trabaja para Dios no trabaja en balde. Entonces, esta palabra me enseña que el servir, más allá de una recompensa, es que
acá en la tierra no me va a faltar nada, pero también allá en el cielo voy a tener lo que el papá tiene para mí. Yo no sé lo que él tiene para mí, tú no sabes lo que él tiene para ti, pero algo tiene para ti. No te imagines que vas a recibir una mansión, vas a recibir una casa. Creo que lo más importante de recibir de parte de Dios es su mensaje, nada más. Y oír a los pies del maestro y oír la palabra de Dios, que eso te lleva a servir. Prepárate para poder servir, para poder impartir el mensaje de Dios. Tienes que prepararte. Por eso, mira, solo tienes que prepararte. Empieza a meditar en tu casa, comienza a preparar un mensaje, Dios te va a dar las palabras indicadas y vas a comenzar a fluir, pero empieza a hablar así como de este modo. Yo me preparo para poder darte el mensaje y Dios, hay cosas que Dios solamente me lleva a fluir y a fluir desde que comienzas a hablar, comienzas a fluir y así Dios me lleva de esa manera, comienza a fluir nada más. Esto no fue nada preparado, sencillamente Dios me lo dio. Pero sencillamente el nombre que generalmente iba a llamar a este mensaje, Dios me fue llevando así como en formas de fracciones, como en forma de una rompecabezas, poco a poco me llevó a enlazar todo lo que quiere que yo te diga en esta mañana, todo lo que Él me dice en esta mañana. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios para que tú veas cómo se sirve a Dios. Mira, el pueblo de Moisés quería servir a Dios a una manera y Moisés tuvo que entender que esa no era la manera de servir a Dios y tuvo que entender que hay otra manera de servir a Dios. Servir a Dios a tu manera es fácil, servir a la manera de Dios es difícil. El Evangelio no es algo sencillo, no es color de rosa, es difícil. Si te lo quieren poner de forma fácil es mentira ya, mentira. Es difícil, por eso empieza preparándote, empieza a escudriñar. Tú no eres de los que están dentro de un mando de ejército y estás ahí viendo siempre a la mira. Tú eres de los que deberían estar en el campo, parado ahí. No eres los que solamente miran al enemigo que ven pasar de aquí para allá, sino que estás parado ahí, pisas incluso mina, pero estás dispuesto a dar tu vida por lo demás. Por eso es importante, mira, escudriñar, preparándote. Hay gente que solamente lucha con una granada, literalmente. ¿Y sabes cuál es la granada? Que muchas veces vas a la iglesia, escuchas un mensaje y ya, es como una granada. Simplemente recibes una palabra que explota, una palabra que te toca, que sacía, que llena, pero ahí nomás. Llevas toda la vida una granada, pero cuando el pastor te dice, medita, acá está la palabra de doble filo, acá está la coraza, acá está la sandalia del presto del Evangelio de la paz, aquí está el escudo de fe. En mi palabra te he dado toda esa armadura. No lo tomas, tienes que aprender a tomar toda esa armadura y empezando a escudriñar, como siempre lo digo en todos los mensajes, 2 porciones de la Biblia, 2 versículos y cualquier parte de la Biblia, cualquier libro. Escudriña la palabra de Dios para que veas cómo se sirve a Dios. Josué tuvo que decirle al pueblo, si ustedes quieren servir a otros dioses, sirvan, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová y punto. Vean que no era fácil decirle, incluso a Josué no le era fácil decirle eso al pueblo, pero él tuvo que entender que era otra forma de servirle a Dios. Si quieren servir a los Baales y otro tiempo servir a Dios, ¿sabes qué? Decidan. ¿Quieren servir a los Baales? Sirvan a los Baales. ¿Quieren servir al mundo? Sirvan al mundo, pero si quieren servir a Dios, sirvan a Dios. En pocas palabras se lo estaba resumiendo de ese modo. Por eso, servir a Dios no es estar en el mundo y querer venir al camino de Dios, y estar en el mundo y estar en el camino de Dios. No funciona así. Tienes que decidirte, como lo hizo Josué y su familia. Tienen que decidirse servir a Dios, porque el hecho que estés en una iglesia no significa que hayas dejado las cosas del mundo. Algunas cosas están ahí todavía. Créeme, aunque tú digas que no, que ya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No, mentira. Porque Dios dice que Él no puede poner vino en vasijas rotas, en una vasija. Él no puede venir poner vino en una vasija agria, en una vasija. Como dice, no puede poner vino en una vasija de obres viejos, sino Él quiere poner vasijas en obres nuevos. No puedes
como dice, claudicar en dos pensamientos. Hoy le sirvo al mundo y mañana le sirvo a Dios. Hoy le sirvo al mundo y mañana le sirvo a Dios. Hoy le sirvo al mundo y mañana le sirvo a Dios. Y así para cualquiera servir de esa manera le es fácil. Pero para servir a la manera de Dios es que te quedes en su camino sirviéndole. El hecho de que vayas a la iglesia no es una alerta de que diga, está sirviendo a Dios, está en los caminos de Dios. No. Muchos hombres buenos que estaban administrando la palabra de Dios hoy día dejaron ese camino para buscar el mundo y prefieren los Baales, prefieren el mundo. Por eso prepárate, comienza a buscar, escudriña, que Dios te va a llevar a esos pasajes donde te va a hablar acerca de cómo servirle. Porque servir a tu manera es fácil, servir a la manera de Dios es difícil. Quiero que entiendas que este mensaje es corto y preciso, pero a la vez muy profundo. Quiero decirte que servir a tu manera es fácil, pero servir a la manera de Dios es difícil.